siguiente programa es para todos. Televidentes, buenas noches y bienvenidos a una nueva entrega de Signos Vitales, la primera emisión de este mes de octubre, un mes importante para la salud y de forma especial pues queremos mencionar que este próximo 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, por eso hoy vamos a hablar de un tema muy importante frente a este aspecto y son los trastornos de ansiedad. Para eso estamos en compañía de la psicóloga Mónica María Vélez Moreno. Ella pues además de ser la secretaria de Salud y Bienestar Social de Andes lleva muchos años en este campo, entonces quién mejor que ella para orientarnos en este tema. Bienvenida Mónica y gracias por hacer parte de este espacio en esta noche. Buenas noches Mariana, buenas noches comunidad de Andes, muchas gracias a OPAN por siempre ofrecernos estos espacios que fundamentalmente tienen el objetivo de llevar mucha información y temas de prevención, en este caso en salud mental, a la comunidad de Andes. Un tema muy importante. Bueno, Mónica, vamos a ir entrando un poquito en materia y normalmente cuando escuchamos ansiedad o trastornos de ansiedad pensamos como en esa sensación de preocupación, de miedo como excesivo. Pero, ¿qué es un trastorno de ansiedad? ¿De qué hablamos cuando hablamos de ansiedad? Bueno, primero empecemos por establecer que en el ser humano la ansiedad es normal, ¿sí? La ansiedad es estar preocupado, alerta, pendiente de una situación específica. Entonces, cuando estamos ansiosos, podemos focalizar como los objetivos y podemos funcionar en muchas situaciones de la vida. O sea que, digamos, es positivo hasta cierto punto. Es normal en el funcionamiento del ser humano. Si no existiera la ansiedad, seríamos muy pasivos, seríamos muy como detenidos en muchos procesos. La ansiedad realmente nos activa los procesos de conocimiento, los procesos emocionales y a veces la interacción con las demás personas. Pero hablamos de una ansiedad patológica cuando ya hay una cantidad de sintomatología. Hablamos de unos cuadros muy específicos cuando ya hay una preocupación excesiva por situaciones irrelevantes, cuando hay mucho miedo al futuro, a la muerte, personas totalmente aprensivas que generan altos niveles de ansiedad y esto casi siempre nos llevan los cuadros de ansiedad a una activación corporal, de funciones corporales de una manera muy fuerte y que son percibidas por la persona como altamente invasivas, que generan malestar. Esos síntomas físicos que puede generar la ansiedad son taquicardia, sudoración, pensamiento en túnel, o sea, la persona no puede pensar en otra cosa si no es en ese objeto de ansiedad, ¿cierto? Temblor, a veces las personas se ponen rojas, rubicundez que nosotros llamamos, entonces mira que va esa combinación, una combinación que tiene que ver con una marca en el pensamiento excesiva de angustia, pero también unas reacciones muy involuntarias en el cuerpo que generan altos niveles de malestar a la persona. Solemos confundir a veces el término o digamos las características de ansiedad y estrés, pero por lo que ya hemos comenzado a hablar, pues digamos que son dos cosas diferentes y que más bien de pronto el estrés haría parte de lo que finalmente sería pues una ansiedad, pero como ya de forma excesiva. La gran diferencia entre el estrés y la ansiedad tiene que ver con el estrés, hay un factor estresante, ¿sí? Entonces yo estoy estresado porque tengo mucho trabajo, estoy estresado porque tengo problemas y ese estrés me puede llevar como a ciertos síntomas muy parecidos a la ansiedad. Pero la ansiedad como tal, en la ansiedad no hay un factor que se puede identificar, o sea, como decimos, es un miedo, una preocupación, una activación, incluso frente a situaciones irrelevantes, ¿cierto? Entonces, muchas situaciones estresantes o muchos eventos estresantes en una persona, cuando permanecen en el tiempo y no se les presta atención, se convierten generalmente en problemas de ansiedad e incluso en trastornos de ansiedad.
Ahí de pronto digamos que pues el tema laboral hoy en día se habla mucho también como de ese estrés que puede generar a veces el ámbito laboral. ¿Podría eso también inducir pues a un episodio de ansiedad como usted lo acaba de mencionar? Sí, a ver, el estrés laboral realmente tiene un campo de estudio muy grande porque son situaciones realmente que son factores de riesgo, incluso para la ansiedad. Pero ¿qué pasa con el estrés laboral? Cuando las personas están totalmente expuestas a factores estresantes y no hacen nada con ellos, no buscan soluciones, cada vez se meten más en ese proceso ansioso, realmente llega un momento en que si la persona tiene la predisposición, tiene como la personalidad, tiene las condiciones como ya individuales, se puede realmente convertir con el tiempo en trastornos de ansiedad y a veces graves trastornos de ansiedad. Nosotros lo llamamos en ciertos momentos como el síndrome de burnout, o sea, el síndrome del quemado. O sea, la persona permanece tanto tiempo expuesta a ese factor estresante y no hace nada con él que termina como en una especie de quemarse. Entonces ya no logra funcionar, ya se afecta su rendimiento, ya se afecta, se lleva toda esa carga de estrés a la casa y empiezan a ocurrir una cantidad de situaciones y puede caer en un cuadro de ansiedad o de depresión. Mónica, bueno, ahí vemos como las variaciones y las formas en las que la ansiedad se puede presentar, algunos factores detonantes dentro de esos. Entonces tenemos el estrés, pero de pronto existen varios tipos de trastornos de ansiedad. Hablemos de pronto un poquitico de este aspecto. Sí, pues clínicamente, desde la psiquiatría, la psicología y la medicina, hay una serie de trastornos de ansiedad que son muy amplios. Hoy quiero mencionar pues como algunos que son muy comunes, ¿sí? Sí. Tenemos, por ejemplo, el trastorno de ansiedad generalizada. En el trastorno de ansiedad generalizada se dan todos estos síntomas que te estoy mencionando, pero por diferentes causas, o sea, no es focalizado en una sola situación, sino que a la persona le preocupa la muerte, le preocupa la enfermedad, que los hijos no lleguen temprano, que de pronto el esposo, entonces se convierte en un círculo, digamos, de ansiedad y es muy, como la palabra lo dice, generalizado. A veces no se logra ni siquiera focalizar cuáles son pues como los puntos a los cuales hay que atacar para que la persona mejore, ¿sí? Entonces, y esa ansiedad generalizada se va mucho al cuerpo. Las personas con ansiedad generalizada se enferman mucho, dolores de cabeza, problemas gastrointestinales, a veces digamos taquicardias, diferentes problemas, dolores generalizados en muchos momentos hacen que la persona realmente sufra mucho, que sienta gran malestar y que muchas veces se quede ahí, como nosotros lo decimos, como en un túnel en su estado de ánimo. Ahí digamos que también se afecta la higiene del sueño, un tema que hablábamos pues antes de iniciar el programa, que también es importante tenerlo en cuenta en este espacio. Sí, yo quiero pedirte una cosita y es que dejemos ese tema de higiene del sueño que es muy importante para más adelante, porque también te quiero contar de otros trastornos de ansiedad que son muy comunes. Tenemos los trastornos de pánico, ¿sí? Los trastornos de pánico son reacciones súbitas que le generan a las personas de un nivel de angustia muy grande, de sudoración, dificultad a veces para respirar, y la persona lo que realmente siente en su mente es que se va a morir o se va a enloquecer, ¿sí? Y hay una gran activación corporal. Cuando hay una presentación de un episodio de pánico se llama un ataque de pánico, pero cuando las personas en el transcurso de un tiempo presentan varios ataques de pánico, 2, 3, ya se convierte en un trastorno de pánico. En los trastornos de pánico hay un miedo intenso, incontrolable, inmanejable, no se sabe de dónde viene, es como de la parte interna, del orgánico de la persona, hay una gran activación, llamemos como de manera común nerviosa, y la persona realmente no se puede controlar, puede haber llanto incontrolable, hay una respiración rápida y a veces las personas hasta se desmayan, entonces los que están alrededor no saben qué hacer con esa persona. Bueno, hay otros trastornos de ansiedad muy común en nuestro medio que son las fobias sociales. Hay personas que el solo hecho
de tener que relacionarse con otras personas, de salir en público, se le generan todos estos síntomas de ansiedad y no lo logran manejar y prefieren perder un examen y se aíslan, no tienen amigos, pero hay una marca donde no es solo timidez, sino que realmente hay una gran angustia, una gran preocupación excesiva por estar alejado de situaciones sociales que generalmente le generan esta ansiedad. Tenemos otros trastornos como las fobias. Las fobias son esa ansiedad excesiva frente a un objeto o a una situación que descompone a la persona totalmente. Entonces encontramos pues las fobias, por ejemplo, a las alturas, la aerofobia, la fobia, hay personas que le tienen fobia a las mariposas y son capaces de dar 1000 vueltas para no encontrarse con una mariposa, ¿sí? A los animales, a las serpientes, pero son muy específicas. Esas en el cuadro de trastornos de ansiedad las llamamos fobias simples. Digamos que también son como las que normalmente solemos ver, pues son de pronto más comunes o digamos más conocidas dentro de la sociedad. Mónica, vamos a hacer una pausa institucional, vamos por supuesto a seguir hablando de ansiedad, de trastornos de ansiedad y pues de diferentes aspectos que son importantes mencionarlos. Ustedes televidentes no se muevan, que ya regresamos en Signos Vitales hablando de trastornos de ansiedad con Mónica María Vélez. En La Granja estamos resaltando el campo, no se pierda este espacio todos los jueves a partir de las 7:25 de la noche. Televidentes, gracias por continuar conectados con este espacio de información, de acompañamiento y de educación en temas de salud. Hoy estamos hablando de trastornos de ansiedad con Mónica María Vélez. Y bueno, antes de la pausa hablábamos de esos trastornos de ansiedad, pero tengo ahí una pregunta, y en películas o pues en la cotidianidad escuchamos ese trastorno obsesivo compulsivo, creo que se llama así, si no me corrige por favor. ¿En qué consiste este trastorno? ¿Cómo se presenta? ¿Qué tan común es en la sociedad? Sí, este es un trastorno que también hace parte de la gama de los trastornos de ansiedad y tiene todos los elementos que hemos nombrado, como la preocupación excesiva, el miedo, la angustia, pero está caracterizado fundamentalmente porque la persona maneja un tipo de obsesión, o sea, una conducta repetitiva que le genera altos niveles de angustia. Por ejemplo, tiene que ir a verificar si la puerta quedó cerrada, ¿sí? Pero eso se le vuelve, empieza de una manera y se vuelve imposible de manejar. Y la compulsión es algo que la persona tiene que hacer a nivel mental para poder calmar esa obsesión, ¿sí? Entonces se vuelve una repetición y vemos personas que ya con toda esa condición de ansiedad, por ejemplo, van por la calle y no pueden pisar las rayas, entonces van caminando y tienen que abstenerse de tocar las rayas, y si llegan a tocar una raya, lo que su mente les dice es que eso es muy peligroso y que tienen que hacer algo mental, o contar, o rezar, o repetir una frase para poder contrarrestar esto. Y realmente sí es común, a veces la gente no lo sabe identificar muy bien, y realmente es muy incapacitante y genera muchísimo malestar. Como ya te decía, esa es una de las características de los trastornos de ansiedad. Complejo entonces, Mónica, pues cada uno de estos trastornos, hay mucho por hablar, pero bueno, lamentablemente el tiempo es breve, es momento de ir a una de nuestras secciones, es consulta rápida. En esta ocasión tenemos 2 preguntas, vamos a conocer la primera de esta emisión. ¿Es lo mismo un ataque de ansiedad que un trastorno de ansiedad? ¿Y cómo lo puede diferenciar? La diferencia entre ataques y trastornos de ansiedad es que el ataque tiene que ver con un episodio, o
sea, una primera vez súbita se presenta, generalmente pasa rápido, o sea, es un momento de ansiedad, a veces generado por alguna situación específica, otras veces simplemente sin ninguna motivación. Y un trastorno de ansiedad es cuando se vuelve de una manera constante todos esos síntomas, o sea, cuando permanecen, cuando se dan diferentes ataques en el tiempo. Es un poco lo que estaba explicando ahorita con el episodio de pánico y el trastorno de pánico, o sea, es simplemente episódica la ansiedad generada. A veces cuando hay un episodio de ansiedad, por ejemplo, cuando se consume una sustancia psicoactiva y hay una reacción de ansiedad en el organismo, entonces la persona está alerta, está angustiada, está preocupada, está agitada, ¿sí? Cuando ya pasan los síntomas en el organismo, ya pasó el efecto, ya no hay ansiedad. Y trastorno es cuando se vuelve recurrente, permanente y ya se vuelve una manera constante de la persona funcionar. Mónica, una importante pregunta, y también tenemos otra pregunta que nos envía un televidente de un tema que mencionamos al inicio pero que no hemos como abordado, entonces vamos a conocer la siguiente pregunta. Un saludo para todos. Mi pregunta es, ¿en los momentos de ansiedad afectan el sueño y pueden producir insomnio? Sí, Mariana, efectivamente, en los episodios o en los trastornos de ansiedad, uno de los síntomas que más se afecta es el sueño. Generalmente hay mucho insomnio, como la persona está preocupada, angustiada, su cuerpo no está funcionando bien, generalmente se deja de dormir, hay muchas dificultades para conciliar el sueño y esto se va volviendo como en un círculo vicioso porque la persona no descansa bien. Hay diferentes tipos de insomnio, a veces le da dificultad conciliar el sueño, otras veces en la mitad del sueño despierta y ya no logra volver a dormir, o lo que llamamos insomnio de terminación, que es que duerme la primera parte de la noche y en la madrugada despierta y ya no logra descansar el tiempo suficiente. Y esto no solamente genera mucha más ansiedad, mucha más angustia, sino que genera otros síntomas físicos que también van aumentando mucho más todo este estado de ansiedad. Bueno, Mónica, ahí terminamos entonces la sección de consulta rápida. Continuemos hablando más del tema de trastornos y digamos que no está todavía determinado, pues digamos, la causa que a mí me genere un trastorno de ansiedad o un episodio de ansiedad, pero ¿cuáles son de pronto los factores de riesgo? ¿Qué me puede influir a mí para yo presentar un trastorno de ansiedad? Mira, es un asunto muy importante la valoración con la persona, porque cada persona dentro de su historia de vida, dentro de diferentes situaciones que puede haber vivido o estar viviendo, se puede generar y puede ser como un detonante de los estados de ansiedad, pero en general, ¿qué decimos? La ansiedad puede tener un alto grado de información genética o hereditaria. Vemos muchas familias todas ansiosas. La ansiedad a veces tiene un alto grado de patrón de aprendizaje. Se dice que los padres y especialmente las madres ansiosas educan y crían hijos ansiosos porque los niños aprenden a partir del modelo de su papá y de su mamá, y si la mamá a través de su ansiedad está mostrándole al niño que el mundo es peligroso, que tiene mucho miedo, que muchas cosas pueden pasar, que es lo típico en un pensamiento ansioso, los niños y las niñas también van marcando como ese patrón de ansiedad. Y otra cosa, a veces las experiencias traumáticas, ¿sí? Generalmente una experiencia altamente traumática, digo yo, pues una violación, por ejemplo, un acto violento frente a una persona a temprana edad, el maltrato, o sea, exponer a los seres humanos a situaciones altamente estresantes y no buscarle solución, generalmente va marcando como todos esos patrones de ansiedad, va generando personalidades ansiosas, y esa personalidad ansiosa, evitativa, que en muchos momentos no quiere enfrentar muchas cosas en la vida, en algún momento por situaciones muy específicas también puede empezar a desarrollar esto que estamos hablando como trastornos de ansiedad. Mónica, cuando usted menciona lo de los momentos traumáticos, ya pues puntualizando algunos,
Digamos que esos trastornos de ansiedad pueden generarse a corto, mediano y largo plazo, o es inmediatamente después de que sucede el acontecimiento traumático, por así decirlo. Mira, cuando hay un evento traumático en la vida de una persona, una violencia o algún tipo de evento traumático que afecta, generalmente es normal que la persona enfrente con miedo, con insomnio, con angustia, a veces se me olvidaba nombrar un síntoma de ansiedad que es como la despersonalización. ¿Qué es la despersonalización? La persona siente que no es ella misma, o sea, siente como incluso que su cuerpo no le responde y que no tiene que ver con lo que ella es, entonces es normal. Pero posterior también hay un trastorno de ansiedad que se llama trastorno de estrés postraumático, donde a veces de una manera muy inmediata, a veces un poco más allá en el tiempo o a veces frente a hechos que le recuerden a esa persona ese evento traumático, se empiezan a generar una cantidad de síntomas muy generales como la ansiedad, pero hay otros particulares y es como una reexperienciación permanente de esos hechos, recuerdos, pesadillas, como imágenes mentales que no la dejan tranquila y en todo momento una sensación de aprensión muy grande pensando que en cualquier momento va a ocurrir la misma situación. Es también algo muy difícil de manejar y para lo cual también se requiere buscar ayuda. Desde mi desconocimiento, Mónica, poniéndome pues en el lugar de una persona que vive algún momento traumático, pues yo creo que uno en el momento se bloquea y es como ciego, pero de pronto con las personas que lo rodean pudiese uno buscar un acompañamiento psicológico o de un profesional para, digamos, ir mitigando y soltando como ese momento traumático para, digamos, mitigar el impacto de lo que podría ser después un trastorno de ansiedad. ¿Esto sería efectivo? Frente a los eventos traumáticos, nosotros casi siempre recomendamos inicialmente, más que fármacos o tratamiento psiquiátrico, inicialmente es muy terapéutico. La parte terapéutica es muy importante. Lo primero que hay que hacer frente a un evento traumático es acompañar y ayudarle a la persona a organizar sus pensamientos, sus emociones y generar lo que usualmente llamamos catarsis. La persona, en la medida en que habla y mentalmente organiza como esa situación, puede empezar ella misma como a bajar esos niveles de ansiedad a través de un proceso de acompañamiento. Ahí se aplica mucho lo que nosotros hablamos y vamos a hablar mucho durante el mes de octubre de primeros auxilios psicológicos. Eso es fundamental, conocer y saber cómo se aplican, cómo podemos trabajar con las personas en muchos estados de alteración de trastornos mentales, pero muy específicamente en situaciones traumáticas. Bueno, hasta acá hemos hablado de las características, de los tipos de trastorno de ansiedad, de las consecuencias, y yo quisiera enfatizar un poquitico, y la gente de pronto se pregunta mucho, es cómo finalmente se diagnostica la ansiedad. Bueno, muchas veces la ansiedad se diagnostica desde alguna afectación médica, ¿sí? La mayoría de las veces la persona va mucho al médico con dolor de cabeza, con problemas, digamos, de estómago, de estreñimiento, no encuentran otras razones y empieza a contarle al médico que es que no logra dormir, que le preocupan ciertas situaciones. Entonces, cuando el médico ve que alrededor de esas situaciones físicas, fisiológicas, hay un alto grado de preocupación, generalmente remite al psicólogo. El psicólogo pues aplica muchas veces algunas pruebas o en el diálogo terapéutico con la persona empieza a darse cuenta que aquí hay unas características de ansiedad, de que no, pues frente a situaciones que de pronto son irrelevantes para el resto de la gente, pero que esa persona está ahí como en un bloqueo y en una marca permanente, entonces ya empieza a hacer un proceso mucho más profundo, a decidir si es una situación que se puede trabajar solo con terapia psicológica o la mayoría de las veces los trastornos de ansiedad también requieren remisión a psiquiatría para un manejo médico, porque es que mira, cuando todo esto se va dando, en el fondo realmente hay una alteración del funcionamiento cerebral, ¿sí?
hay unas sustancias cerebrales que se activan, que se elevan en el funcionamiento cerebral. Por ejemplo, hay una sustancia que se llama cortisol en el cerebro, y cuando funciona bien, la persona está en alerta, está en vigilia, se aumenta más durante el día cuando la persona está despierta, pero cuando se eleva hay una activación realmente patológica en el cuerpo y la persona empieza a sentir todos esos síntomas de los que hemos hablado. Entonces el tratamiento generalmente es psicoterapia, psiquiatría, para la parte de la medicación y seguimiento permanente. Con la psicoterapia tenemos procesos. El primer proceso que hay que hacer con psicoterapia es psicoeducación, porque la mayoría de las personas saben que sienten un gran malestar, pero realmente no logran entender qué es lo que está pasando con esta situación. Entonces, cuando la persona se reconoce y se da cuenta en qué procesos es que realmente se está afectando, cómo lo afecta, empieza a darse cuenta que necesita cambios en su vida, y ahí es mucho más fácil hacer ya procesos educativos, de intervención terapéutica, o que la persona permanezca en tratamiento médico. Mónica, televidentes, antes de continuar hablando de ya lo que es la prevención y un poquitico también el tratamiento de esos trastornos, vamos a ir con la última y muy cortica tanda institucional en Signos Vitales. Televidentes, los invito a que nos tomemos un tinto todos los martes a las 7 de la noche, donde tocaremos diferentes temas de interés para la comunidad con personajes muy especiales. Continuamos en Signos Vitales y antes de finalizar esta emisión vamos a conocer la última sección de nuestro espacio, que es Cultura Médica. El mutismo selectivo es una incapacidad constante que tienen los niños para hablar en ciertas situaciones, como en la escuela, incluso cuando pueden hablar en otras situaciones, como el hogar, con miembros cercanos de la familia. Esto puede afectar el desempeño en la escuela, el trabajo o en la sociedad. Bueno, televidentes y Mónica, antes de mandar a la última tanda institucional, pues mencioné que veníamos con el aspecto de prevención, pero no prevención como tal del trastorno, sino más bien como de ese acompañamiento que como amigos, familiares, pareja, podemos darle a una persona ansiosa o con algún trastorno de ansiedad. ¿Cómo actuar, cómo acompañar, cómo guiar desde este lado? Bueno, primero que todo entender que esto es una enfermedad, que no tiene que ver con llamar la atención, que la persona realmente está sufriendo mucho y siente mucho malestar. Segundo, no volverse ansioso como él, porque eso generalmente entra en un choque y no ayuda para nada. Es acompañar, es proponer como estrategias, a veces que calma a las personas, dar un paseo, tomar agua, tomarse una aromática, conversar. Y es muy importante acompañar en los tratamientos, porque a veces los amigos o los familiares, vas a ir donde el psicólogo, estás loco, ¿por qué tomar medicamentos? Esto genera dependencia, no. Ilustrarnos un poquito sobre el tema de lo que le está pasando a la persona y también motivarlo mucho para que haga un buen tratamiento. Qué bonito eso. Bueno, se nos acabó lamentablemente el tiempo. En tiempo muy cortico, Mónica, porfa, no sé, últimas indicaciones, recomendaciones, tips para esas personas que de pronto nos pueden estar viendo que son ansiosas o que tienen algún familiar o pues persona llegada ansiosa, para mejorar algún aspecto. Ahorita lo mencionamos, como es por ejemplo el hábito del sueño. ¿Qué decirle a esas personas? Sí, me parece muy importante para el hábito del sueño, que no se quede como en ese círculo y que la persona se vuelva más ansiosa, el ejercicio físico, no, ojalá no en la noche, sino en la mañana, la meditación, la relajación, aprender a respirar. Hay técnicas de respiración
que ayudan mucho a controlar la ansiedad y a mejorar el sueño. Tener una rutina para acostarse, o sea, antes de acostarse, siempre a la misma hora, en un lugar confortable, tratar de no tener aparatos eléctricos en la habitación, hacer algo relajante antes de dormirse, un baño con agua tibia, siempre como la misma rutina para indicarle al cerebro que ya vamos a dormir. Y una cosa muy importante es alejarse de las pantallas, del televisor, del celular, de la tablet, por lo menos una hora antes de conciliar el sueño, y ojalá entrenarse en una técnica de respiración para en el momento de conciliar el sueño. Yo creo que estas pautas nos van sirviendo finalmente a todos. Muy importante eso del hábito del sueño. Mónica, muchas gracias por haber estado en Signos Vitales y hoy pues habernos ilustrado en este tema de trastornos de ansiedad. Agradezco mucho la atención de la comunidad andina, la oportunidad y muy especialmente la oportunidad que tengo en la Secretaría de Salud, en la Administración Municipal con el Plan de Desarrollo Andes, Alianza por el Desarrollo Humano, de poder trabajar toda esta parte de educación y de prevención con la comunidad en salud mental, que realmente es mi enfoque profesional. Para mí está siendo muy importante realmente esta propuesta. Gracias a ustedes también televidentes por seguir conectados con este espacio. Recuerden que este espacio está pensado para educarlos, informarlos y acompañarlos en temas de promoción y prevención de la salud. Nos vemos en una próxima entrega de Signos Vitales. Feliz noche. AUPAN, la televisión de los andinos.